Buenas tardes a todos. Bueno, esta reunión, ¿no es cierto?, la hemos convocado para conmemorar el 102 aniversario de la muerte del general Julio Arroca, ¿no es cierto? Y esta reunión, ¿no es cierto?, para nosotros es la reunión central, más allá de otro conjunto de homenaje, en el cual se va a tratar un tema relevante, hasta siempre hemos hecho referencia, Roca y la educación. Para eso hemos invitado a Eduardo Finocchiaro, Ricardo Finocchiaro, ¿no es cierto?, que es el director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Es el nombre tradicional de lo que hoy entendemos por el ministro de Educación, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre de 49 años, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión educativa y mágica en educación, egresado de la Universidad de San Andrés y doctor en historia de la Universidad de El Salvador. Profesor adjunto de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor titular de la materia Política Internacional Contemporánea en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor titular regular de la materia Procesos Sociohistóricos Mundiales y profesor titular de Derecho Político de la Universidad Nacional de La Matanza, donde se desempeñó como secretario académico 2003-2004, vicedecano 2004 y 2004-2008 del Departamento de Derecho y Ciencia Política y coordinador de la Maestría de Gestión Judicial. Es el autor de los libros UBA contra el Estado Nacional, un estudio sobre autonomía universitaria, y El mito reformista, y de artículos de política internacional, educación, historia y filosofía política en publicaciones especializadas, diarios y revistas del ámbito nacional. También fue productor del documental Mujeres de la Shoah, realizado en forma conjunta por el Museo Shoah Argentina y la UNAM. Entre los años 2011 y 2015 se desempeñó como subsecretario de Políticas Educativas y carrera docente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y como embajador ante el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional para la Educación, Rememoración e Investigación de los Holocausto. Yo solamente agregaría que en el 2014, ¿no es cierto? 2015, con motivo de los actos del 100º aniversario de Roca, me tocó compartir con Finocchiaro, ¿no es cierto?, esta misma temática, en un ámbito que fue la Feria del Libro, en un acto organizado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la Feria del Libro. Haber logrado llevar el tema Roca a la Feria del Libro, ¿no es cierto?, el tema Roca en la educación, ¿no es cierto?, fue un hito muy importante en esta tarea de volver a poner a Roca, ¿no es cierto?, en el lugar que la historia tiene. Y en aquel momento, ¿no es cierto?, la exposición de Finocchiaro realmente fue, ¿no es cierto?, Finocchiaro fue una exposición muy precisa, muy fundamentada. Por eso creo que el expositor y el tema son la mejor forma de recordarlo a Roca en este 102 aniversario. Muchas gracias, Rosendo. La verdad que te agradezco mucho tus palabras, tu invitación, la invitación de Hugo Martini. Para mí es un honor estar acá, es un honor por las personas que me invitan, es un honor por el tema y además es un honor estar aquí en el Club del Progreso. Es un ámbito que me es muy caro y muy querido. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes hombres de la Argentina, uno de los más grandes hombres de la Argentina, uno de los hombres que hicieron la Argentina y posiblemente uno de los hombres con más responsabilidad en el armado estructural del Estado argentino y de la argentinidad. Para ello voy a dar algunos rodeos, no porque no quiera entrar en tema en forma directa, sino porque creo que tenemos la historia, tiene que ser vista en el contexto en el que fue producida. La historia como discurso fundante de poder y legitimidad siempre
ha impregnado y ha cortado horizontalmente todas las formas de gobierno que se han dado desde la antigüedad. ¿Por qué? ¿Por qué la historia funda el poder y le da legitimidad? Porque explica por qué somos los que somos desde el pasado, ¿sí? Porque explica cómo somos en el presente, pero además proyecta cómo debemos ser en el futuro. Por eso siempre es tan importante la historia. La historia es un campo de lucha, decía el filósofo francés Michel Foucault, ¿no? Es un campo de lucha sumamente ideológico. El que gana la batalla por el pasado, según esta visión, también gana la batalla del presente y del futuro. Y yo creo que es muy bueno que existan foros como este, donde nosotros podamos debatir estas cuestiones. Porque lo que siento es que muchos de los hombres que han contribuido con su trabajo y su esfuerzo a forjar nuestro país y nuestra nación han sido dejados de lado por algunas corrientes históricas en la actualidad, que en realidad lo que hacen es atacar a determinados hombres de dos formas, con dos metodologías. Una es mucho menos elaborada intelectualmente, mucho menos sutil, y consiste en el maniqueísmo de dividir a los buenos y a los malos. De acuerdo a la opinión, por supuesto, de quien la emite. Nosotros sabemos que en historia los hechos son sagrados, aquellas cuestiones que pueden ser discutibles. Pero hay otra forma de hacerlo, que sostienen algunos historiadores actuales como Felipe Piña, por ejemplo, que consiste en lo siguiente. Consiste en incurrir sutilmente en un error metodológico histórico, que es juzgar hechos, acontecimientos y hombres del pasado con los valores del siglo XXI y en el contexto ideológico del siglo XXI. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros hoy, en el siglo XXI, con ya ganada nuestra lucha por la vigencia de las libertades individuales y de los derechos humanos fundamentalmente, por ejemplo, con estos valores, juzgamos a Gengis Khan, era un genocida. Sin embargo, en el siglo XIII no existía esta concepción. Y lo que hacían esos hombres era lo políticamente, no sé si correcto, pero adecuado para su época. Para que ustedes se den una idea, en Roma había una institución llamada triunfo. Cuando un general en una batalla demostraba haber matado a por lo menos 5.000 enemigos, el Senado podía concederle el entrar armado en Roma, armado me refiero a con su ejército armado en Roma, entonces desfilaba por todo el foro, terminaba en el Capitolio, donde era coronado, ¿sí? Ya sea en la República, esta institución también persistió en el Imperio, era coronado con laureles, ¿no es cierto? Resulta que si uno era un general romano y, por ejemplo, el enemigo se rendía, no había negocio. Entonces uno mandaba a su lugarteniente y decía, bueno, tráigame 5.000 cabezas, que si no, no tengo triunfo. Si nosotros hoy nos topásemos con una legislación similar en cualquier país del mundo, ¿qué diríamos? Que alienta el genocidio, que viola los derechos humanos. Ahora, para la visión con la que estos autores escriben la historia, cualquier general romano de los conocidos, César, Octavio, claramente germánico, hubiesen sido comparados a Hitler o Stalin, y no lo fueron. Los hombres, los acontecimientos, los hechos, deben ser valorados en el contexto histórico en el que fueron producidos, y sólo así nosotros
podemos tomar conciencia de la importancia histórica que tuvieron. Esto es lo que nos sucede con Julio Argentino Roca. Estamos cansados de ver, ¿sí?, algunas expresiones de algunos sectores políticos que dicen que hay que sacar la estatua que está en Bariloche, que quieren sacar la estatua que está en la Diagonal Sur, ¿sí?, que fue un genocida, que lo de los indios, que la expedición al desierto, ¿sí? Y fíjense ustedes una cosa, este ensañamiento con la figura de Julio Argentino Roca, en realidad es un ensañamiento de sectores muy marginales políticamente y de escaso vuelo intelectualmente, y muy cercano en el tiempo. Perón, ¿sí?, le puso Julio Argentino Roca al tren que se dirige al sur. Podemos opinar lo que queramos sobre Juan Domingo Perón, pero seguro que nadie en esta sala puede decir que era un ingenuo. Y le puso Roca al tren que se dirige al sur. Gobernando Ilia, que se estaban cumpliendo los 50 años de la muerte de Julio Argentino Roca, Ilia, mediante un decreto, instituyó la Comisión Permanente de Homenaje a Julio Argentino Roca. Es decir, los dos grandes partidos que marcaron la segunda mitad del siglo XX en la Argentina sentían un profundo respeto a la figura de Roca. O sea, claramente, esto tiene que ver con la misma lógica que quitar la estatua de Colón, ¿sí?, atrás de la Casa de Gobierno, ¿no? Es decir, se extrapolan las líneas de tiempo y se juzgan con los parámetros y valores del siglo XXI los hechos pretéritos. Ahora bien, el tema que nos ocupa hoy es Roca y la educación, que si ustedes se fijan, no es un tema que está asociado en el imaginario popular a Julio Argentino Roca, ¿no? Con Julio Argentino Roca está asociado en general la campaña del desierto, que fue hecha durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Roca no era presidente y sin embargo, fíjense, si ustedes le preguntan a alguna persona, les diría que hasta razonablemente instruida, ¿qué hizo Roca durante su presidencia? La campaña del desierto, ¿no? Entonces, yendo al contexto de lo que pasaba en ese momento, en el momento en que asume Julio Argentino Roca, uno dice, Julio Argentino Roca asumió la presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1880. Tomo hasta lo de la presidencia. ¿De qué nación? ¿De qué nación? Pero teníamos constitución, sí. Teníamos una constitución que había sido dictada en 1853, una gran constitución, cuyo imperio llegaba hasta Luján. Siendo generosos, Dolores, poblaciones como Bahía Blanca, ¿sí?, estaban libradas a la buena de Dios, absolutamente aisladas, ¿sí? No teníamos un ejército regular, no teníamos moneda. Las correrías de los indios, ¿sí?, provocaban que en realidad nadie quisiera avanzar más allá de estos lugares geográficos que nombré recién. Y el ganado vacuno erraba vagabundo por las pampas. La Argentina era una enorme promesa, se veía el horizonte por allí, ¿no es cierto?